Hola amigos, bienvenidos a Titico RD. En este momento me encuentro con el viejo, anteriormente conocido como Bitácora del Conquistador, para los amigos Javier. El viejo es el último remanente de las cruzadas. Él conserva todavía a sus esclavos latinos y africanos en el sótano, todavía están ahí, pero la industria textil se cayó, según me comentaste una vez, ya no estaba vendiendo Sí, tanto. pero bueno, China te estaba robando el mercado. una cuestión de prestigio tener esclavos. Ya no es tanto por dinero, ya no importa el dinero, es simplemente el prestigio de aún mantener las viejas tradiciones de la esclavitud y el robar el oro a los sudamericanos. Pero bueno, algún día discutiremos ese tema de cuánto oro se robó y cuánta plata se robó, si se robó Sí, algo, sí, que porque sepan todos los latinos, en especial sí, Sheinbaum, la presidenta de México, que a quien hay que reclamarle el oro que se llevó a España es al viejo. sí, Es sí, sí, sí. el que maneja Está a mí. esa contabilidad. Pero bueno, hay que decir que nos llevamos muy poco, ¿eh? También hay que decirlo. Bueno, viejo, entrando en materia rápidamente, antes de que nos vayamos a la parte política y diplomática y militar y todo lo demás, vamos con el tema que está caliente ahora mismo, que es el de la feminista. Feminista Vamos a darle. que han hecho. Yo creo que el peor de los papelones ha sido este año porque no solamente hicieron el ridículo, sino que además fueron pocas. Porque antes hacían el ridículo, pero eran tantas que se veía que era un ridículo que estaba de moda. Y cuando la moda manda, bueno, pues nada, tú sigues la corriente. Pero ahora no solamente se notó que estaban desfasadas, que ya a nadie le interesa, sino que además hicieron el ridículo habitual con la jaca, los bailes y demás payasadas habituales. ¿Qué tuviste por allá? Bueno, fue horrible, fue horrible. Eh, lo que tú dices, ya no juntan cuatro gatos, los cuatro gatos que juntan están peleados entre ellos. Aquí mucha bandera trans, mucha bandera LGTB, pero feminista me parece muy poco. No sé si tienes tú algún vídeo para ver por ahí, pero si lo tienes te vas a dar cuenta que ya no tira el negocio del feminismo, ya no tira, hermano. Ah, por cierto, Onpux, gracias por venir, amigo. Eh, es que, vamos a ver, desde el vamos. Yo no tengo nada ni en contra de las mujeres, ni en contra de los trans, evidentemente, pero las mujeres no se han dado cuenta que se han metido al enemigo en el cuarto, o sea, con la ley trans. De verdad, o sea, yo creo que muchas feministas están abandonando el barco porque se dan cuenta que lo que habían conseguido se lo están llevando para el otro lado, para los trans. Porque ahora mismo, tú sabes perfectamente que hay una especie de nivel de opresiones, ¿no? O sea, mujer, trans, persona de color, ¿sabes? Persona con algún déficit físico o mental y vas sumando según más tengas. Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres están oprimidas, pero si hay un trans que está más oprimido, te callas. Y claro, esto a las feministas no les está gustando mucho. Y como los partidos políticos aquí en España siguen esa escala de opresiones, no sé cómo pasa en República Dominicana, ¿tú no te habías dado cuenta de ese tema? Mira, el feminismo surgió inicialmente para apoyar a las mujeres en un momento en el que sí es cierto que le faltaban derechos. En Europa, y en especial en España, no estaría muy seguro de cuáles derechos eran, pero en República Dominicana y una gran parte del Caribe, si bien las mujeres podían votar, pues habían circunstancias como que si quedaban embarazadas sin haberse casado, sin estar casadas, las despedían del trabajo, sin que ellas pudieran hacer ningún tipo de reclamo por derechos. Pero ¿en qué año? ¿En qué Era algo año? que no estaba en la ley, por supuesto, pero era culturalmente aceptado y la ley no prohibía ese tipo de acciones. Eran algunas cosas como, por ejemplo, cuando una mujer se dejaba del esposo y se quedaba con los hijos, eso sí era habitual, que le dejaran la custodia de los hijos a la mujer. Pero si ella tenía novios en poco tiempo, el padre de los hijos la podía acusar de inmoral y quitarle la custodia, a pesar de que ella fuera una madre cuidadosa, una madre que cuidara bien de sus hijos.
El hecho de que en poco tiempo cambiara de novio varias veces era suficiente razón como para considerarla inmoral, y la inmoralidad era un motivo para quitarle la custodia. También tenían otras situaciones de ventaja, como por ejemplo, que aún después del divorcio, el padre, el ex esposo, seguía pagando la casa, así fuera una renta, y mantenía la totalidad de los gastos de los hijos. Y si ella no había tenido oportunidad de estudiar o de trabajar, también tenía que pasarle una pensión a ella. Esa era una ventaja que tenían, que no sé cómo la valorarían, si fuera mejor el recibir esa pensión y tener que soportar las limitaciones anteriores en su derecho, o ahora que es en igualdad, con mitad, mitad todos los gastos, mitad de los gastos, mitad de esto, ella paga su casa, yo pago la mía. Si ella en algún momento no tiene una casa donde alojar los niños, me lo dan a mí para que yo lo tenga en mi casa. Y entonces ya la que tendría que pasarme la pensión. O sea, la República Dominicana es uno de los países que más igualdad real tiene. Entonces, en las cortes especiales que se crearon para perseguir el maltrato hacia la mujer, se colocaron en su totalidad, los jueces son mujeres. Pero en la República Dominicana tenemos la ventaja de que el feminismo no está tan radicalizado. Y esas mujeres que están en la corte son críticas con las mujeres que llegan con denuncias cuando ellas ven que las denuncias no se sostienen o que no son reales. Y como en su experiencia pasan tantos casos todos los días frente a sus ojos, son expertas en detectar cuando las cosas no están bien. Y entonces ya misma ¿Tú cuestiona. conoces el caso Rubiales? Sí, sí, el caso Rubiales sonó en todo fanático del fútbol conoce el caso Rubiales, y todo lo Bueno, que seguimos en la el tío política fue condenado. española lo conocemos. Él fue condenado. De hecho, fue condenado por abuso sexual, me parece, o por abuso solo. Fue Fue condenado, hubo condenado una por condena. abuso. No va a la cárcel ni nada, es una multa, tal, vale, lo que quieras. Pero la fiscal quiere tirar la condena abajo, quiere tirar el juicio abajo y que se vuelva a repetir porque el juez no era imparcial, a pesar de haberlo condenado. Pero qué más imparcialidad que ella quiere. No sé, que lo metan en la cárcel por darle un beso. Bueno, sabemos que el Que, caso que, Rubiales es un caso que fue politizado, porque que el la tío fue un misma Jenny imbécil. A ver, Hermoso descartó la importancia, ella lo ninguneó el caso. Ella entendía que no tenía por qué tener trascendencia. Incluso lo dice en la primera entrevista que se le hizo esa noche, que eso no iba a tener ninguna trascendencia, que no iba a ir a ningún lado. También hay que entender algo del contexto. Las amigas de ella, sus compañeras del equipo, en el autobús, hicieron burlas del tipo que había una relación entre ella y Rubiales. Este a ver, chiste, este eso es la chiste típica tuvo broma, ¿eh? como sustento de la relación de amistad que Rubiales alegó que tenía con ella. O sea, él Sí. se toma la confianza de darle el beso porque él entiende que son lo suficientemente amigos como para celebrar de esa manera, y que el decirle te puedo dar un beso o un besito, algo así, no Yo, recuerdo cómo se determinó, sí. era suficiente para que le diera un besito de campeón de fútbol. Porque si recordamos, es común que los campeones del fútbol celebren con besos de ese tipo, incluso entre hombres. Y Ahora, tocándose el culo. no se esperaba que el beso fuera de ese tipo. En ese caso, yo lo condenaría a él por abuso de confianza. Y Es que es. Vamos a ver. dime. Sí, estoy leyendo a Ombus. Es que, vamos a ver. El tío fue un imbécil. Fue un imbécil. ¿No debería haber hecho lo que hizo? No debería haber hecho lo que hizo. Él es un representante oficial de la liga, al menos, y no debería haber hecho eso. No debería haberse tomado esas confianzas, y menos sabiendo cómo está la cosa. Ahora, meter en la cárcel a una persona por eso, o sea, lo estás equiparando a cuando realmente se abusa de una mujer. O sea, porque la condena es la misma. No tiene ningún sentido. O sea, si al tío lo meten por abuso sexual, son 5 años. Y a una persona que de verdad abusa de una mujer, también son 5 años. Es que no tiene ningún sentido. Si te paras a pensar, bueno, es igual. Creo que querías ver algún vídeo o algo, reaccionar a algún vídeo. Sí, lo que pasa es que no he encontrado cómo lanzarlo el video.
Igual que Si tú hiciste con quieres, yo lo que la puedo cuenta hacer es atrás. pasarte el link para que lo coloques tú por allá, tú que tienes más experiencia que yo en el StreamYard. No, pero el problema es que tú eres el que tiene los permisos en este caso y tienes que Bueno, hacerlo tú. la Pero verdad que mira, no sé cómo lanzarlo. Yo sé cómo abrir el espacio, pero no sí, cómo colocarlo en, en pantalla. es que Ay, pero qué feos mm, somos. Voy a poner un poco más lejos. cuando la condenaron a un jugador por ser racista ante la FIFA, no tengo esa información, Campus, pero seguramente sí, o sea, no te voy a decir que no. De todas formas, es indiferente el video, ¿no? Si quieres podemos comentar el tema igualmente. Sí, sí, igualmente lo podemos comentar. Fuera bonito poder mostrarlo, Sí, pero pero en todo caso, también cualquier es persona innecesario. puede encontrarlo en Twitter o en Facebook. En Ah, Twitter los podemos, comentarios y en Facebook el video en YouRescue. El eh, tipo, la, mundialmente, si te das cuenta, a lo largo de estos años, lo que yo te decía de escala de opresiones, ¿no? Al principio empezamos con el feminismo, después vino el racismo. Esto todo viene de Estados Unidos, a nuestros países llega 2, 3, 5 años tarde. Empezamos con el feminismo estaba a tope con el Me Too, hermana, yo sí te creo, estadounidense. Después el feminismo perdió fuelle y entró el racismo con la muerte del señor este, una muerte del todo desagradable y que no se debería haber producido, pero no para ver, no para justificar la ola de violencia y la ola de robos y de saqueos que hubo en Estados Unidos. No sé si recuerdas el nombre de este hombre, de yo no este recuerdo personaje ahora, de pero color. seguro que en los próximos minutos lo recordaré. Eh, que incluso le hicieron una estatua. O sea, el señor falsificaba dinero, era un drogadicto y era un delincuente. Y le hicieron una estatua. Y ahora estamos con el transactivismo. Si te fijas, son modas que vienen de Estados Unidos y que aquí muy difícilmente van a calar. ¿Por qué? Porque en Sudamérica no hay racismo, sinceramente, porque hay demasiadas razas para que lo haya. O sea, racismo sí hay, porque el racismo es una persona a otra persona. Yo puedo ser racista como persona, pero no es algo institucional, no es algo que esté en las instituciones. En España no hay racismo porque no hay suficientes personas de otras razas como para que sea todavía un problema. Hay problemas de otro tipo por la inmigración que llega, pero no es racismo por sí, sino que es un problema con un tipo de inmigración en particular. Y el tema del transactivismo, seamos sinceros, los trans son una parte tan pequeña de la población, pero tan pequeña, que han tenido que inflarla con los no binarios, con los pansexuales, porque no representan a nadie. O sea, tú imagínate, el 0,01% de la población, ¿qué influencia real tendrían en un mundo lógico? Más allá de provocar lástima en el resto de los votantes. Pero eso ya sucedía. Tú Recordé antes, el nombre, se llama George Floyd, se llamaba el exacto, señor aquel que murió a la este rodilla. señor fue elevado a la categoría de héroe y no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Mira, yo soy ex guardaespaldas, entonces tengo algo de conocimiento sobre las técnicas de dominación, ¿verdad? De sumisión. La policía necesita llevárselo porque ellos tienen esa función. Hay que meterlo dentro de la patrulla. Este hombre es muy grande y muy fuerte, así que necesitan debilitarlo. Para eso se utilizan en ocasiones, ojalá no mueras mientras conversamos, en ocasiones se utilizan métodos que le cortan la respiración para que la persona se debilite. Pueden ser considerados como tortura, o sea, impedirle a alguien respirar es toda A una ver, tortura. Ahora, yo se trata entiendo, de no provocarle un daño permanente, porque podríamos tomar uno de estos bastones que ellos tienen y darle 4 golpes por la costilla y el tipo entendería, pero no es eso lo que se quiere. Se le hace un daño se le provoca un dolor, una tortura que no deja marcas y no deja secuelas, como interrumpir durante algunos segundos la respiración. ¿Qué sucede? Esa técnica, si bien es parte de los procedimientos, eso de colocar la rodilla
en la espalda alta, solamente se debe hacer durante 30 o 50 segundos. No más Evidentemente. de ahí. Se detiene Evidentemente. durante 1 minuto y medio y si fuera necesario repetirlo, pues se hace otra vez 30 o 50 segundos, dejando descansos de 1 minuto y medio. A Claro, ver, tú lo si dejas una persona descansar entiende, y durante ese descanso tú tratas de meterlo en la patrulla. Si aún se resiste, pues se repite el procedimiento hasta que esa persona entienda que se le va a tratar de esa manera hasta que se mete en la patrulla de policía. Y entonces no es necesario maltratarlo haciéndole un daño permanente. El asunto es que 8 minutos o 9, algo así creo que fue que duró, de cortarle la respiración a una persona inevitablemente, tiene que tener un desenlace fatal. de hecho, yo me gustaría tener el enlace, pero fuentes fiables. La autopsia, en la autopsia salió reflejado que no hubo lesión a nivel cervical, que no hubo interrupción de la respiración, porque donde le estaba haciendo la presión, lo que estaba haciendo era contracturarle los músculos cervicales para que él no pudiera levantarse, porque tú si ejerces presión aquí o por aquí, esa persona no tiene manera biomecánica de levantarse. Es prácticamente imposible, porque tienes 80 o 90 kilos encima de tu cuello y no eres capaz, simplemente no puedes hacerlo. No, no hay una manera biomecánica de hacer eso. Al hombre no se lo mató por asfixia, perdón por utilizar la palabra, pero no fue por asfixia. No se le produjeron lesiones graves. Lo que pasa es que ese señor, al parecer, según la autopsia, estaba tan drogado que es como si sufriera un ataque de pánico y se murió. Llegó un momento que su Bueno, sistema nervioso no aguantó y colapsó. Que yo fue por lo... no he visto la autopsia. Realmente me gustaría que en algún momento que tú consigas el link a la información me lo pase. Eso te lo voy a agradecer inmensamente. Ahora, Sí, más pues sí. allá de que la razón sea la falta de respiración, el evento es el detonante de que perdiera la vida. Sí, 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 Más sí, allá, indudable, ya sea indudable. culpa del policía o no, ya es otra cosa que se tendría que No, no, determinar. fue culpa del policía. Fue culpa del policía. Nunca debió retenerlo tanto tiempo en esa posición. Fue Bueno, culpa del policía. Lo que ahora quiere decir bien, es que no se produjo una asfixia. Ahora bien, si bien es cierto que jamás se le debe tratar de esa manera a una persona y menos tener un desenlace como ese provocado por una acción policial, igualmente hay que señalar que este señor no era nadie decente. Él era un delincuente que la razón por la que lo estaban Tiene arrestando derechos igualmente. era que intentó hacer una compra con un billete falso y Sí, cuando el empleado de la tienda se dio cuenta de que el billete era falso, sencillamente tomó la mercancía y se fue con ella y se la robó. O sea, intentó estafar y al no poder hacerlo, lo que hizo fue que robó. La razón sí. es esa la razón por la que intentan arrestarlo. No apoyo de ninguna manera, ni creo que nadie debería apoyar una acción policial como esa al extremo de provocar el fin de la Sí, vida de exacto. alguien, no importa qué ¿Sabes, tan ¿sabes lo que delincuente pasa? sea. ¿Sabes lo que pasa? En Occidente, bueno, en Occidente no, en los países más o menos desarrollados y civilizados, no estamos acostumbrados a una violencia de este tipo. O sea, creemos que todo se puede resolver sin violencia. Y vamos a ver, seamos claros. No, no todo se puede resolver sin violencia. La policía tiene que poder ejercer un cierto tipo de violencia. Podemos analizar hasta el infinito si se ejerció demasiada violencia, pero lo que no podemos pretender es que la policía reduzca criminales con antecedentes penales, gente grande y peligrosa, la reduzca, no sé, con flores, con buenas palabras y a veces va a haber accidentes, porque los va a haber, pero que esa persona no debería estar cometiendo ese delito. Yo he visto un post, no sé si es cierto o no, una señora que pedía si había algún abogado que le pudiera ayudar porque su hijo se metió a robar en una casa, el perro de la casa lo mordió y a ella le había salido más caro curar a su hijo que lo que el chico había robado y quería denunciar a la gente de la casa. O sea, la autodefensa, la violencia por autodefensa no puede ser un crimen. No puede ser un crimen. Después, otra cosa es si el perro lo agarra por el cuello y lo finiquita. Pero incluso así, tú no tienes que estar en ese lugar cometiendo ese delito. El principal culpable
fue George Floyd. ¿Podemos después depurar responsabilidades con la policía? Podemos. ¿Debemos hacerlo? Debemos. Pero el principal culpable es el delincuente. No podemos olvidar eso. Mira, aquí en República Dominicana recientemente, por fin, le entregaron un taser a la policía. O sea, aparato de esto que dan descargas eléctricas para someter a la persona que no quieren cooperar. Sí, sí. Y una de los, llamémosle, ocasiones en la que se estrenó ese dispositivo fue con una chica que había golpeado a alguien en un pleito, en una fiesta, de esta fiesta callejera. Allá se le llaman botellones. Se Sí. peleó con alguien y la golpeó con una botella. Luego llega la policía, la identifica y van a arrestarla. Ella no coopera con la policía y el policía lo que hace es que le lanza, son de estos que son como una pistolita que lanzan dos cables. Sí, sí. Ella cae al suelo. Cuando la suelta, o sea, cuando libera el gatillo, que ya deja de recibir la descarga eléctrica, empieza a llorar. Y la policía entonces va a esposarla. Y hay otra persona que intenta meterse a ayudarla, porque también hay muchas veces que los ciudadanos cometen el error de creer que intentar arrebatarle a la persona que están arrestando de las manos al policía le ayuda de alguna manera. Eso es un delito, ¿eh? No, eso es un delito. No solamente usted comete un delito cuando interfiere, sino que además provoca que esa persona que se está entregando voluntariamente y que será tratado de una forma diferente, se le agregue en resistirse al arresto dentro de su acusación. Sí, sí, sí. Y si finalmente usted se lo quita, usted ha convertido a esa persona en un prófugo de la justicia. Entonces no le hace un favor. Bueno, el asunto es que otra chica intenta ayudarla y uno de los policías le dice que que se detenga, y al ella no hacerlo, la amenaza con darle un corrientazo a ella también. Eso lo publicaron en Twitter hablando acerca del abuso policial. Y entonces digo yo, en República Dominicana hay tres cosas que un policía tiene para someter a alguien a la obediencia. Una es sus propias manos, golpearlo, sujetarlo, torcer una muñeca. La otra opción es el bastón, aquí se le llama macana, no sé cómo le llaman en España, el bastón de madera o de metal que tienen para dar golpes, que te golpeen en la costilla o en una rodilla o lo que sea. Y la otra es un arma de fuego que suele provocar la muerte. Entonces, si agregamos entre la mano y la macana y el bastón, ¿verdad? Agregamos otro dispositivo que no provoca lesiones permanentes como el caso del bastón y que le facilita al policía el someter a una persona sin tener que provocarle contorsiones en las articulaciones, pues yo creo que es preferible que los métodos que teníamos anteriormente. Sin embargo, hay un grupo de personas que entienden que eso es abuso policial. Un taser, un corrientazo, jamás debe ser considerado un abuso policial. Pero es lo que yo te he intentado explicar. Bajo la descarga. Las sociedades occidentales hemos vivido tanto tiempo en paz, por decirlo de alguna manera, que la violencia es, y es bueno en cierto modo, la violencia es algo que nos repele. Entonces, cuando vemos a un ser humano utilizar violencia sobre otro ser humano, fuera del ámbito deportivo, ¿se entiende? Nos produce rechazo. Ahora, debemos entender como sociedad que hay ciertos elementos de esta sociedad que sí van a usar la violencia, que sí van a cometer delitos, y esa gente hay que reprimirla. Y como no queremos reprimirlos nosotros mismos, porque primero no estamos preparados y segundo no queremos ejercer violencia, entonces tenemos a unos profesionales que están encargados de ejercer la violencia por nosotros, que de hecho son parte del Estado que los zurdos tanto adoran. Yo ayer mismo estaba hablando con un chaval que es comunista y yo me metí con él diciéndole, está aquí la policía, a ti no te hará mucha gracia. Y me dice él, ¿cómo que no? La policía es necesaria siempre. Me dejó, porque incluso en el otro lado hay gente que no está totalmente estupidizada, porque había mucha gente ahí yo fui a la manifestación aquí de mi ciudad, del 8M, por ver qué pasa. Muy bien, muy tranquila, la verdad no hicieron nada en particular, pero es una ciudad muy pequeña.
Y mucha gente decía, joder, es que ¿qué pinta aquí la policía? Tuvo que venir un comunista a decir, pues sí, tienen que estar aquí y la policía es necesaria. O sea, incluso del otro lado hay gente que no es idiota, ¿eh? No, no. eh, evidentemente, evidentemente, como fin último está la violencia. Como fin no, como herramienta última está la violencia. Pero tú, ante una persona que está o armada, o cometiendo un delito, o que se resiste al arresto, si le niegas a la policía el defenderse o el atacar incluso, estás negando que puedan hacer su trabajo. Como pasó aquí en España, que un señor mató a 2 policías porque no se atrevieron a dispararle. No, de hecho fue el policía el que acabó matando a su Que compañero. hizo el disparo cuando ya estaba fuera de Sí. posición, muy incómodo en el Sí, suelo, y terminó dándole a un compañero cuando sí. pudo haber hecho el disparo con tiempo, apuntando adecuadamente, y que solamente saliera herido el delincuente o la persona a la que se tenía que detener. Que no tienes que disparar a la cabeza, ¿eh? No, no, pero No también hay tienes algo por que qué tiene disparar que a la ver cabeza. con hay reglamentos a la hora de hacer un disparo. Se dispara a la Por eso. parte más grande del cuerpo porque no Sí. se debe hacer un disparo a menos que se tenga la certeza de que se le va a atinar al objetivo deseado. Entonces, Bueno, la parte más grande del cuerpo, que es el torso, lamentablemente contiene la mayor parte de los órganos vitales. bueno, pero aún así un disparo en el torso puede Suele ser. ser terrible, pero es el lugar en el que debe dispararse, porque dispararle a una persona y darle a otro, no importa que sea compañero policía. De hecho, que sea un compañero policía es tristemente la menos mala de las posibilidades, porque habría sido aún peor si le da a un Sí, inocente un civil. transeúnte que iba por ahí, que ni siquiera tenía posibilidad de tener un chaleco antibalas, que fue lo que debió ocurrir con el policía. Debió tener un chaleco el policía. Bueno, Dice Ompux ¿verdad? Me incluye aquí en un comentario el gas pimienta. Porras sí, es como le llaman al bastón, sí, aquí sí, a la porra. macana, si también le llaman porra. El gas pimienta, debo señalar que si bien es muy útil, es recomendado para grupos porque es de los métodos de, que incluyen una secuela, un daño con una secuela. Esta es durante unas horas, pero realmente tú le irritas la vista y la respiración a una persona que si es asmática puede tener algún tipo de complicaciones, que quizás hay niños o ancianos cerca que respiran también el gas. Hay varias razones por las que no es la mejor opción, excepto cuando son grupos. Para un grupo, una raya de spray en el aire puede mantener a raya, la distancia a 4 o 5 personas que intenten agredir. Eso ahí es muy efectivo, pero cuando se trata de un solo individuo, el taser sigue siendo, en mi opinión personal y mi experiencia, la mejor opción. ¿Hay algo más que tú quieras agregar acerca de este tema para cambiarlo? No, cambiamos de tema, está bien. Yo lo único que tengo que decir es, estos movimientos son modas. Y el feminismo se ha dado cuenta que los han cambiado por una moda distinta. Y por eso ahora el feminismo no junta ni 4 gatos. Porque aparte con las estupideces que estaban haciendo, incluso provocaron rechazo entre la gente común. Podemos cambiar de tema cuando quieras, ¿eh? Bueno, pues entonces, viejo, vamos con la parte internacional, que Sí, yo diría que es con el que mejor nos desenvolvemos. Primero vamos con el contexto. Donald Trump gana la presidencia y empieza a aplicar lo que prometió durante la campaña. Es decir, estas deportaciones, aranceles que se aplicaron, toda esta política, el desmonte de parte de la burocracia, la eliminación de organismos y recorte de presupuesto, todo esto fue lo que Donald Trump ofreció durante la campaña. Entonces, él está haciendo lo que sus votantes le pidieron. Ahora, de este lado de la frontera de Estados Unidos, que es un territorio conocido como el resto del mundo, no nos convienen todas las medidas que se han tomado.
Yo entiendo que como presidente de los norteamericanos, su decisión debe ser a favor de los norteamericanos. Ahora, tú tienes personas que están siendo deportadas masivamente, personas que trabajaban, que mantenían a su familia en sus países de origen, que van a hacer, va a hacer falta económicamente ese aporte que ellos hacían. Desde el punto de vista humano, la migración es algo que puede ser doloroso, conocer todos esos terribles problemas, sobre todo porque como individuos no podemos solucionar problemas de ese tipo, solo puede solucionarse desde los estados. Tú sabes que como liberal, yo entiendo que hay que dejarle la solución a los problemas ciudadanos al mismo individuo. Pero hay problemas que no, que superan al ciudadano y se convierten en lo colectivo. Y cuando se trata de una economía de un país y de familias pasando hambre, Personalmente, uno se queda con el deseo de que se solucione desde el Estado porque sabe que el problema es tan grande que solamente un Estado puede sí, resolverlo. claro. Ahora, ¿cuál es el Estado que tiene que resolverlo? No es Estados Unidos recibiendo inmigrantes ilegales o legalizando a todo el que llegue al frente de su frontera. Es el Estado de origen de estos inmigrantes que tiene que dar las condiciones para que su ciudadanía pueda prosperar. Suelen ser estados socialistas muy restrictivos y en algunos casos hasta totalitarios, como el caso de Venezuela. Los venezolanos no son considerados en América Latina como inmigrantes, son considerados como refugiados. O sea, son personas que sabemos que están en nuestros países porque no tienen alternativa. O sea, no, su existencia dentro de su propio país es prácticamente imposible y hay que tolerarlos y apoyarlos, aunque a veces hay leyes que se van en contra de esa, digamos, ayuda humanitaria que uno quisiera como individuo darles. ¿Qué tú tienes para decir en ese sentido? Tengo un problema con esa visión. No soy radical en el aspecto de, soy anarcocapitalista de corazón, pero entiendo que el anarcocapitalismo es inviable, al menos a día de hoy, o al menos eso entiendo yo. Entiendo que la inmigración incluso es necesaria. Ojo, la mayor parte de los países, la mayor parte de la inmigración incluso es buena y productiva para los países. El problema es cuando tú estás recibiendo una inmigración de puertas abiertas sin comprobar quién entra. El problema no es el inmigrante en sí. El inmigrante en sí no suele causar problemas. Te digo, el 99, 95, pon el número que tú quieras, de los inmigrantes aportan valor. El problema es que el 5% que no aporta valor nunca debería haber entrado. ¿Y cómo se consigue esto? Pues es muy difícil. Es muy difícil poniendo barreras a la entrada de la gente, evidentemente pidiendo identificaciones, evidentemente pidiendo historiales policiales, evidentemente pidiendo un cierto tipo de inmigración que tú sepas que va a aportar valor a tu país. Y esto puede parecer injusto, pero es que ningún país tiene la obligación ni legal ni moral de mantener ciudadanos de otro país. Yo como individuo no puedo tener la obligación legal ni moral de mantener personas de otro país. Si esa persona viene a trabajar y trabaja y se gana la vida como cualquier persona de aquí, me parece totalmente correcto. Lo que no puedes crear es un Estado que subvencione la inmigración, que pague ayudas a la inmigración, porque entonces la inmigración que vas a obtener no es la inmigración que quiere trabajar, es la inmigración que quiere cobrar ayudas. Y ahí tienes un problema muy serio, porque tú como país te debes a tus propios, entendiendo que yo soy liberal y que creo que el Estado debe ser lo más pequeño posible, ¿eh? Pero tú como país, tus dirigentes se deben a la gente de ese país, no se deben a la gente de otros países. Y si no miran por la gente de su país, están haciendo mal su trabajo. ¿Qué pasa? Esto es populismo 01. O sea, populismo del más barato, populismo del más estúpido y populismo del más torpe. De primero de populismo. Sí, de primero de populismo. Para empezar, ¿tú crees que la inmigración real de la gente que va a trabajar es rechazada en algún lugar?
Cuando hay un inmigrante que todos los días se levanta a las 5 de la mañana para ir a trabajar, que paga sus impuestos, que eso es otro tema, que ayuda en la comunidad, que es una persona Cumple la ley. responsable y respetable, ¿tú crees que de verdad hay rechazo por esa persona? No te digo No, hace no, no. 60 años, te digo ahora. No, no lo hay. El problema es que tú, en un barrio normal, clase media, metes 50 o 60 inmigrantes ilegales que no tienen trabajo, no tienen otra cosa que hacer más que esperar a que le ingresen la ayuda, y vas a tener un problema, vas a tener un gran problema. No querer ver esto es ser infantil. No es ser buena persona, es ser infantil. Por favor, tratemos de dejar de ser niños pequeños y de actuar como si pudiéramos salvar el mundo, porque no podemos, no podemos. Porque para empezar, hay demasiadas personas que necesitan ayuda y no podemos dejarlas entrar a todos. Porque si los dejamos entrar a todos, como dice algún estúpido de la izquierda, el propio sistema del país que recibe la inmigración va a colapsar. Y tú no puedes permitirte eso, porque entonces no estás ayudando a los de fuera ni estás ayudando a los de dentro. Hay Si una no parte que entendemos las esto, personas olvidan con frecuencia y es que la estabilidad ciudadana y política de un Estado es cultural. Y cuando se exportan personas de otra cultura donde el Estado o la sociedad no funciona adecuadamente, entonces terminas modificando la cultura de este país que sí funcionaba bien, llevándolo al caos o acercándolo al caos del país de origen de esos que vienen escapando. Tenemos algunos casos que quizás tú los has visto por internet de personas, por ejemplo, retomo el ejemplo de Venezuela porque es el más reciente que tenemos, que le, le gritan a manifestaciones socialistas, le dicen que ellos vienen del futuro y que eso que ustedes promueven lo que lleva es a la pobreza, frases de ese tipo. sí, Entonces, ese pensamiento buenista tiene que entender, ¿verdad? Dentro de tu línea de pensamiento debes entender que sea cual sea la razón por la que ese país de donde vienen esos inmigrantes se arruinó, tú no debes permitir que se presente en tu país porque no solo va a arruinarte a ti, sino que además te va a quitar la posibilidad de ayudarlo. Ya que quieres ayudarlo, ya que tú eres una persona que decidió que va a salvar al mundo, tú no puedes perder las condiciones que tú tienes para poder ayudar dentro del proceso de ayudar. Está el ejemplo este de las arenas movedizas. Si alguien cae en arenas movedizas, tú no saltas a rescatarlo, tú no saltas a la arena para rescatarlo. Tú te paras en la orilla, te aseguras muy bien y entonces tira la mano o un palo o algo para que él se agarre y luego tú lo alas hacia el suelo firme. Si saltaras a la arena movediza, pues van a terminar hundiéndose los dos. Esto mismo sí, ocurre cuando se trae a cualquier inmigrante bajo cualquier condición de cualquier país y tú mezclas eso con la cultura. O sea, tú lo traes y no le dices, mira, tú eres bienvenido aquí, pero aquí se cumple mi cultura. Debe ser así porque la de él es el origen del problema de su país y es la única manera que tú tienes para poder ayudarlo. Quiero poner un ejemplo que pasa con los dominicanos. Allá en España tienen la situación de la inmigración desde África, pero tienen que cruzar el mar Mediterráneo. En la República Dominicana tenemos una situación con el país Haití, que me imagino que tú debes saber de él, porque la situación de sí, Haití es famosa mundialmente. Es el país más pobre de América y tiene niveles de pobreza que incluso superan muchos de los países más pobres del mundo, de esos africanos donde no hay comida ni agua. Y tenemos una gran migración por la frontera que tampoco es que esté precisamente muy bien vigilada. Resulta que en Haití ni siquiera hay un registro civil que funcione, porque Haití no tiene Estado, el Estado es meramente simbólico, se limita a unas pocas calles, hay más territorio bajo el control de bandas delincuenciales que el territorio que está bajo el control del Estado central. Entonces, en la frontera no podemos pedir un documento de identificación porque sencillamente su país no se lo otorga.
¿cómo yo puedo dar una visa a un ciudadano haitiano si no tiene un pasaporte que no tendrá nunca porque ni siquiera tiene un acta de nacimiento? Entonces, ¿Sabes ¿cómo lo que puedo pasa? No, cruzar la no puedes. frontera? ¿Cómo puedo No, ayudar a no una puedes. persona que ni siquiera sé quién es? No, no puedes. No puedes. Vamos a ver. Mm, hay que diferenciar muy bien, y esto es algo que la gente no parece entender, entre lo que se puede hacer de forma realista y un mundo ideal. ¿Vale? De forma realista, tú no puedes aceptar, según qué inmigración, a mucho que te duela, porque seguro que en ese país hay gente muy buena, muy válida y que quiere trabajar, pero no vas a poder. No vas a poder. No vas a poder, porque si no puedes distinguir al bueno del malo, vamos a ver, ninguna persona en su sano juicio dejaría entrar en su casa a alguien que ni siquiera conoce su nombre, que ni siquiera sabe su edad real, que ni siquiera sabe si tiene antecedentes penales, que no lo conoce de nada. No lo dejarías entrar en tu casa, no dejarías que pasara. No. O sea, dejarlo entrar a tu país, ¿de verdad te parece una buena idea? O sea, y en el caso de que pretendas hacer eso, al menos debes saber a qué país lo tienes que deportar y estar en condiciones de No, porque ni deportarlo. siquiera sabes de qué país es, porque si no hay un documento, tú solo sabes que sospechas que él viene de Claro, es que determinado ahí tienes el país por la problema. forma en la que habla, pero tú no tienes la certeza de que lo sea. Por lo tanto, tampoco puedes demostrarle a su país que es Entonces, un es ciudadano que la propio única para forma forzarlo a que es, lo reciba. tristemente, la única forma es no dejarlos entrar. A no ser que haya sido llamado del país que lo recibe. Que puede haber casos en que ciertas personas se dediquen a eso, te traigan gente con papeles, que se busquen la vida. Para mí Haití tiene un problema de base muy grande. ¿Y cuál es? Haití le pasa como a algunos estados fracasados, africanos, perdón, donde, como tú dices, el Estado no existe. Pero el Estado no existe porque se, desde Europa, desde Occidente, nos dedicamos a sacarle los problemas del fuego. Entonces, Haití necesita ayuda. Allá van 10.000 millones en ayudas. ¿Qué pasa? Si tú acostumbras a esos líderes de la guerra, a esas bandas, a que cuando les va a hacer falta dinero, se lo van a dar, se lo van a dar. Organismos internacionales, ONGs, ellos viven bien y el pueblo no les importa. Entonces tú estás perpetuando una situación en la que el malo no tiene ningún motivo para dejar que la gente se haga rica, no tiene ningún motivo para soltar un poco la cuerda y decir, hostias, es que si no dejo que sobrevivan ellos, me voy a morir yo también. Porque al final, es tan básico como, si el que manda vive bien y no le importa el que está debajo, ¿por qué no vivir de ayudas? Esto es como una persona normal y corriente. Los estados se pueden al final, comparar a individuos. Un individuo que tenga el cerebro tan abotargado, que haya vivido de ayudas toda su vida, que crea que se le debe algo por el simple hecho de haber nacido, no va a trabajar. ¿Por qué no va a hacerlo? Porque está acostumbrado a que cuando la situación se pone mal va a recibir ayudas. No lo van a dejar morir, por decirlo de alguna manera. Que evidentemente viven una situación de mierda y que tú y yo nunca queríamos vivir en la situación que viven ellos y que preferimos partirnos el lomo trabajando a vivir así. Sí, pero es que ellos han sido criados bajo esa situación. No conocen otra. O sea, no hay una cultura del trabajo, no hay una cultura del esfuerzo. Mira lo que pasó con Bukele. Bukele te puede gustar más o menos. Yo creo que Bukele es un socialista, sinceramente. Pero Bukele dijo, se acabó la violencia. ¿Cómo acabó con la violencia? Con violencia. No hay otra Sí, forma. No hay sí, otra sí, forma. no hay otra manera porque abrazos, como propuso el expresidente de México, no funciona. El delincuente lo que entiende es el idioma de la violencia. El más violento es el que controla la organización.
y si el Estado lo supera en violencia, entonces el delincuente se somete al Estado, porque eso es lo que él entiende. Ompus dice algo muy inteligente. Ompus dice algo muy inteligente y me parece que tiene mucha razón. Mira, si tú sabes que hay un país que genera un montón de problemas, su inmigración, ¿qué haces para controlar esa inmigración? No quieres que esa gente venga a tu país, le das dinero. Dices, toma, ahí tienes dinero, pero quédate con tu gente, yo no la quiero. Y entonces lo que estás haciendo realmente es perpetuar el sistema. Lo que estás haciendo es perpetuar el sistema. Estás condenando a esa gente a vivir siempre de esa manera. Porque es que el dinero es una droga, podemos entenderlo así, ¿no? Cuanto más tenemos, más queremos, y cuando no tenemos, hacemos cualquier cosa para conseguirlo. Si tú estás acostumbrado a que la droga te la regalen, el día que no te la regalen, vas a salir a la calle a hacer lo que sea. ¿No es verdad? El dinero... Lo que vemos cada vez que estos grupos identitarios se manifiestan, que vemos destrozos. Tú sabes que con esa descripción que diste de esa persona que está acostumbrada a que todo se lo den, tú estabas describiendo a la generación de cristal, a estos muchachos que crearon el wokismo y que lo practican. Mira, y el yo voy a problema no es cuando... Dime. Voy a entonar el mea culpa. ¿Sabes quién creó la generación de cristal? Nosotros. Cuando le dimos a esta gente todo, porque nosotros no lo tuvimos, y dijimos, bueno, es lo típico, ¿no? Tú quieres lo mejor para tus hijos, y a veces sin darte cuenta, le das demasiado, y no los acostumbras a ganarse de las cosas. Con los míos, por suerte, no me ha pasado, ¿eh? Te tengo que decir que son chicos trabajadores y que se ganan la vida. Con los míos no me ha pasado. Pero yo veo gente que le da a los chicos desde que nacen todo lo que quieren, y esos chicos tienen un futuro de mierda. Porque van a acabar estudiando, si hay suerte y estudian algo, una carrera que no tiene ninguna salida laboral, van a estudiar una carrera que no tenga ninguna salida laboral, y cuando no tengan trabajo, porque es evidente que no van a tener trabajo, se van a quejar, porque ¿cómo puede ser que yo, que soy tan listo y tengo una carrera, y que mis padres me han dicho toda mi vida que soy lo mejor de lo mejor y que me lo merezco todo, no tengo un salario de 4.000 o 5.000 dólares? Pues no lo tienes porque eres una mierda que estudió una carrera de mierda y que está acostumbrado a que se lo den todo gratis. Por eso no tienes 4 o 5.000 dólares, porque personas trabajadoras les cuesta mucho ganar ese dinero. Si tú estudias filosofía, periodismo, estudios de género, y después te encuentras con que no tienes trabajo de lo tuyo, perdona, pero es crónica de una muerte anunciada. Sí, hay algo que quiero señalar con el ejemplo que usaste. Si vemos la facilidad que hay hoy en día para comunicar, periodismo bien enfocado podría no ser una mala opción. Pero no así pasa con carreras como psicología, administración de empresas y otro tipo de profesiones que están sobrepobladas. Pero hay muchos que estudiaron comunicación o periodismo que se buscan la vida en las redes sociales o en YouTube. Se convierten en creadores de contenido. Tú tienes por aquí el caso famoso este de Vito Quiles, que no sé cómo le vaya económicamente a él, pero he conocido más allá de la frontera de España. Bueno, Vito Quiles debe ganar un buen dinero al mes, ¿eh? No, la verdad no sé, no sé. Pero ¿hay algún medio tradicional para el que él trabaje que tú recuerdes? Que yo sepa, no. Él trabaja para él mismo, ¿verdad? Yo creo que sí, creo que él trabaja para él mismo. Internet. Sí. Si no es personal de una empresa que no pertenece a la comunicación tradicional, pertenece a la comunicación online. Pero bueno, eso, mira. En ese caso en particular, en el caso del periodismo y la comunicación, esta puede ser una buena oportunidad. Ahora bien, cuando se trata de la generación de cristal, hay muchas cosas que mencionar que tienen que ver con la educación y con todo eso que tú mencionaste de lo que se le da a los hijos. Pero también está la parte triste, porque entre otras cosas, además de apoyo económico y amoroso a los hijos, también le dan algunos, los que se portan mal, le dan entonces apoyo a lo que llamaremos apoyo jurídico. Tenemos casos de muchachos que hacen ilegalidades que muchas veces son de poca importancia,
pero que el padre, en lugar de dejar que él viva el proceso del castigo por eso que hizo, salen a rescatarlo. Así como cuando tiene hambre, le ponen comida en la mano, asimismo el día que conduciendo el carro que su papá y su madre le regalaron, se cruza en un semáforo en rojo, le dan el dinero para ir a pagar la multa o le pagan el abogado para sacarlo de la cárcel o cosas como esa. Y al final termina escalando su actividad delincuencial. Comienza con tonterías y luego llega un punto en el que en algunos casos terminan cayendo bajo los disparos de la policía porque no fueron frenados a tiempo y terminan cometiendo un delito tan grande o siendo personas tan peligrosas que su final termina siendo bajo el fuego de la policía. Aquí en España esto aún no ha llegado a esos límites, tengo que decirlo. En América Latina ha ocurrido en muchas ocasiones, incluso casos famosos. Aquí en España tengo que decir que el tema, la delincuencia siempre es demasiada, ¿no? Pero siendo realistas, en España el nivel de delincuencia no es un asunto temible como lo es en Sudamérica. O sea, vale, estamos viendo cosas que nos están asustando actualmente, precisamente porque venimos de ser un país muy tranquilo, ¿vale? ¿Qué sucede? Si tú miras Sudamérica y los problemas de seguridad tan graves que tienen, entonces te empiezas a plantear si el camino que estamos llevando no es parecido al de algunos países de Sudamérica, que no digo que vaya a pasar en 2 años o 3, que no va a pasar en 2 años o 3, que esto no va a ser una guerra ni siquiera en 5, pero en 10 puede pasar, porque la gente cree que la riqueza ya está, o sea, un país tiene riqueza, nunca la va a perder, eso no sucede. Eso, de hecho, se ha demostrado que hay países que estuvieron en un nivel económico muy alto y cayeron, como hay personas que están en un nivel económico muy alto y caen. Entonces, la delincuencia, siempre, nos guste o no, viene de la mano de la pobreza. Normalmente, cuando un país, la mayor parte de la sociedad es clase media, aunque sea media baja, clase media, no suele haber demasiada delincuencia, porque más o menos todo el mundo está en un estrato social parecido, no hay una gran cantidad de envidia, no hay una gran cantidad de celos, y la cosa se mantiene bastante bien. El problema es cuando hay países donde la mayoría tienen muy, muy poco y una minoría tienen muy mucho, y ni siquiera es porque sean grandes empresarios. Es que en muchos casos en Sudamérica lo que se ve es que los que tienen muy mucho son políticos. Generalmente. Lo que me parece insultante es que estamos atacando a la gente que se hace rica, que te puede gustar más o menos, pero sin embargo cuando vemos a un político millonario a nadie le importa. O sea, para empezar, ¿de dónde sacó ese dinero? No importa. ¿De dónde sacó el chalet en Galapagar? Sí, ¿de dónde sacó? O sea, ¿cómo una persona que gana 50.000 euros, 60.000 euros al año tiene una casa de 6 millones? No importa, no importa. ¿Por qué su primo, que no tenía donde caerse muerto, en 2 años que a lo mejor un político lleva en política, su primo ahora tiene millones de euros? No importa. No importa. O sea, ese es el problema de países como España. Ahora mismo la delincuencia en España no es nuestro mayor problema. Ahora mismo. Ojo, ahora mismo. No es alarmante. Por mucho que sí que digo que se ven cosas que hace 10 o 15 años, por mucho que digan, no se veían. Y a mí que no me digan, no, es que antes no había el acceso a la información. Venga, en serio. Me estás jodiendo. Debo contarte un ejemplo de una persona que conocí hace precisamente 15 años. Él me comentó, es un español, ¿verdad? Él me comentó que, te voy a hablar en términos que él usó en ese entonces. Cuando en una pelea en un bar alguien saca un cuchillo, es primera plana en los periódicos. Siempre. Él me lo dijo a sí mismo. Y le dije, pero ¿cómo va a ser? Porque aquí lo normal es que se tiroteen, se disparen uno con otro. O sea, ¿cómo que saca un cuchillo? Es que en España no estamos a ese nivel.
Bueno, hace 15 años él me dijo eso. Sin embargo, yo veo en la noticia que solamente en el año pasado se hizo, digamos que común, que hayan ataques con cuchillos a policías, a personas, bueno, en el caso de Europa, pero ya eso es para el Tenemos, próximo mira, tema. tenemos que hacer un directo sobre este tema. Hablando de este tema en particular, mira, quería, porque se me hace un poco tarde, quería 10 minutos quizás hablar de un último tema. ¿Qué opinas, ya que lo sacaste tú, de hecho, de Estados Unidos poniendo aranceles al resto de los países? Que de hecho, esos aranceles los paga el ciudadano estadounidense. O sea, yo como español, cuando un estadounidense compra un producto español, no soy yo el que paga esos impuestos, es el estadounidense. El efecto que suele tener, y que es por lo que la gente no quiere que le pongan aranceles, es porque al subir el precio de los productos de tu país, para ellos, sube para ellos, esa gente va a comprar menos producto de tu país. Menos Pero competitivo. claro, pero eso no es el problema de su presidente, es tu problema. Bien, déjame explicarte la estrategia desde el principio y que sirva para cualquiera que no la comprenda. Mira, Donald Trump recibió un país con un déficit económico muy alto y con una industria que se fue fuera del país porque la situación interna no le permitía prosperar. Tú sabes que tener políticas ¿verdad? Políticas de inclusión suele ser un problema porque tú tienes que contratar cierta cantidad de personas de grupos identitarios, estén calificados o no, y una vez que estén dentro, no los puedes despedir. No importa qué tontería hagan o cuánto te cueste esa tontería que hayan hecho. No los... Es que el problema ya no es que les tengas que pagar, lo hagan bien o lo hagan mal. El problema es que les permiten tomar decisiones, porque tú puedes tener 4 tontos en una empresa. Pero no puedes decirle que no a esas decisiones que ellos Claro, toman, es que ese es el problema. discriminándolos. Fíjate, el mejor ejemplo es Disney al día de hoy. Ok, dentro de esta situación, un montón de empresas escaparon de Estados Unidos. Trump recibe esta falta de industria local y además esta deuda que heredó. Crear nuevos impuestos para pagar esa deuda requiere de un procedimiento en el Parlamento y bueno, son muchos pasos. Ahora, si tú creas unos aranceles de emergencia, pues tú cargas un impuesto rápidamente sin el resto del protocolo. Es decir, esos aranceles de emergencia que Trump ha colocado a la mercancía que llega desde ciertos países no es más que un impuesto que él le impuso al ciudadano norteamericano fuera del Parlamento, apoyándose Sí, en una es ley eso. que permite Yo crear. estoy en contra, evidentemente como liberal estoy en contra de eso, ¿eh? Yo Bueno, solo lo que digo. pasa es que tiene una deuda, tiene que pagarla y los únicos ingresos que el Sí, Estado tiene mira, son los impuestos. Entonces, una cosa que demostró, él no le debe a otro Estado, él le debe a privados que compraron bonos. El Estado tiene que una pagar. cosa que demostró Milei, te gusta o no Milei, te puede gustar o no, yo no voy a entrar en eso. Una cosa que demostró él es que se puede reducir la deuda reduciendo el gasto. Sí, sí, eso es Y cierto. no es tan difícil, no es tan difícil. ¿Cuál es el Cierto, problema pero de Milei Trump? no ha desmontado impuestos importantes. Él no ha hecho desmonte de impuestos importantes. Porque el No, pero Estado, el único hizo ingreso desmonte de gasto. Él quitó gastos. De hecho, sí redujo el quitó impuestos, gasto. ¿eh? De hecho, Se sí lo quitó impuestos. redujo, pero no ha hecho el desmonte de impuestos que ofreció. O sea, como No, pues no liberal, se puede. yo soy de los que No se apoyan a puede. Milei, apoyan la política, no a Milei, no. Las políticas Exacto, libertarias. Antes eran exacto. ideas de la libertad, pero una vez que Javier Milei es el presidente de Argentina, empieza a implementarlas. Así que ya podemos llamarle por fin políticas libertarias. Yo estoy completamente de acuerdo con las políticas libertarias y que hay un orden para poder ponerlas en práctica, porque tú no puedes de golpe y porrazo, porque se te quiebra el país. Tú tienes que ir haciendo el cambio en algunos aspectos. Según se Sí, presentan las condiciones, pues tú pasas al siguiente paso. Y yo sé que no es el momento todavía en Argentina del desmonte de impuestos. Igualmente lo creo en el caso de Estados Unidos.
Yo no estoy de acuerdo con los impuestos. Ahora, yo estoy de acuerdo con que el Estado pague lo que debe. Y para pagar, tiene que recaudar. Y más o menos eso podemos discutirlo. Pero continúo con la estrategia de Trump. Mientras la gente paga ese precio extraordinario del producto, tienen tiempo las empresas para no dejar de ser competitivas, de regresar a Estados Unidos. Pero ese regreso no se hace de un día para otro porque hay que rehabilitar la industria y eso toma tiempo. Se estima que se tardaría más o menos 2 años. O sea, Trump tendría 2 años recibiendo ese arancel en lo que las empresas se instalan dentro de Estados Unidos y pueden recuperarle la economía. Es una estrategia que desde el punto de vista del empresario político es brillante, pero desde el punto de vista del ciudadano no simpatiza. No, porque te vamos a están ver. creando un impuesto sin que pase por los mecanismos democráticos. Estados Unidos puede hacer esto gracias a la potencia de su economía. Si no fuera una economía tan potente y que tantos países del mundo dependen de ellos, no podría hacerlo. Y de hecho, sufriría un colapso. Bueno, ¿Le también puede funcionar? la cantidad. Tú sabes que la fortaleza de la economía también influye en la cantidad de población. Mira, por ejemplo, países como No, la no, India, donde hay no, no es verdad. muchísima pobreza. Sin embargo, el país como tal es un país con poder adquisitivo. O sea, la India como nación puede comprarse el armamento que quiera para tener un ejército poderoso, a pesar de que su población mayoritariamente es pobre. Algo similar a lo que pasaba con China. China, antes de esta revolución de la industria de estas últimas décadas, era un país muy, muy pobre en su población, pero que el poder adquisitivo de la No, nación pero era aquí superior. hay un problema, ¿eh? Aquí hay un Sí, problema. China tenía impuestos muy bajos, ¿eh? sí, pero es que la gente no tenía con qué pagar ni siquiera esos impuestos tan bajos. O sea, la situación de la pobreza de China Pero era tremenda. hay que entender que China realmente a nivel, a nivel impuestos, o sea, nos guste o no, sus impuestos son muy bajos incluso a día de hoy. O sea, crear una empresa en China, fuera de que tienes que tener a alguien del gobierno, esto es cierto. Luego, No sí, estoy, no estoy defendiendo a China, ojo. Otro día, si quieres, hablamos de ese tema. Pero China, el ataque que no se le puede hacer es que tenga impuestos altos, ¿eh? Ni dificultad para crear empresas. pues China es, en ese aspecto, a la facilidad de crear empresas y a los impuestos bajos, es más capitalista que la mayor parte de los países occidentales, ¿eh? Porque bueno, China entendió una cosa, de sí, la pobreza se sale trabajando. sí, Y sí, si yo le impido a la gente trabajar, si yo le impido a la gente trabajar, no salgo. Entonces China, a pesar de que son comunistas y son una dictadura, entendieron que tenían que permitir que su gente ganara dinero. Porque si no lo hacían, se iban a seguir muriendo de hambre. Te puede gustar o no, te puede parecer bien o no, pero China en ese aspecto, solo en ese aspecto, ojo, solo en ese aspecto, lo hizo a la manera capitalista. sí, la única manera viable era esa. Sí, la única viable, de hecho. Algo Tiene que razón. está implementando Venezuela, Venezuela no, que está implementando la dictadura de Nicolás Maduro, es el expropiar el 50% de la propiedad de una empresa. Te Nunca va digo a funcionar. una Así de persona simple. que es cercana a mi familia que ya le pasó eso. O sea, se te acerca alguien del Estado y te dice que a partir de ahora el Estado es socio 50-50 de tu empresa. Por lo tanto, de los beneficios, los dividendos, van 50 para el Estado y 50 para los demás socios. Y luego los socios tienen que pagar el correspondiente impuesto de la renta, que no sé cómo se llama en España, en el caso de IRPF. impuesto de la renta, que es un porcentaje de tu beneficio neto que tú pagas todos los años. Pero Sí. además hay que pagar los impuestos de consumo, que en el caso de la República Dominicana se llama ITEVIS, en el caso de España, eh, IVA, creo. No el sé. IVA, creo que es el IVA, aunque en la República Dominicana es un impuesto a bienes industrializados. Allá es al Bueno, valor agregado. O sea que allá se le Titico, carga a más productos que aquí.
por el... Tengo que dejarte, ahora porque ya me está pitando el auricular de que me estoy quedando sin batería. Sí. Tendremos que hablar por señas. Sí, es que cuando lo conecto para estas cosas gasta muchísimo más, no sé por qué. Es terrible. Pues yo quiero que tú hagas el compromiso conmigo de quizá la próxima semana, tú estás por aquí. Sí. Y yo me ofrezco a estar por tu canal, ¿verdad? Por el canal del viejo, que pueden ir a suscribirse ahora mismo. Si quieres lo hacemos en los dos canales o como tú quieras. Lo hablamos por la semana, tranquilo. Yo estoy a plena disposición y además me comprometo con la audiencia que la próxima vez sí aprenderé cómo funciona el StreamYard para poder pasar los videos por aquí. Sí, yo voy a poner el ordenador funcionando. Y me voy a comprar un micro. Bueno, venga, amigo. Que lo vea en YouTube grabado, que deje su comentario, dele a me gusta, visite el canal del viejo, suscríbase, vea los videos de él. Él tiene cierta variedad de material que a usted podría interesarle, pero tenemos un relanzamiento con el canal del viejo que usted no se debe perder. Vaya a suscribirse y active la campanita. Pase por la tienda, que tengo 2 o 3 cosas muy bonitas que están a un precio razonable. Si este video le gustó, dele a me gusta. Y si no le gustó, entonces no haga nada. Y nos vemos en el próximo video. Viejo, nos vemos, amigo. Bye, bye. Nos vemos.